Los ríos de todo el planeta han revelado misterios que resultan realmente increíbles. En este episodio, vamos a investigar los 20 hallazgos más aterradores que se han extraído de las profundidades fluviales hasta la fecha. En febrero de 2019, María Julia Candotti capturó imágenes de un pez alargado y extraño en un campo de arroz cerca de San Javier, en la provincia de Santa Fe, Argentina. El cuerpo arrugado del animal y su boca llena de piezas similares a dientes lo hacían ver muy raro, y las fotos se volvieron virales tras ser publicadas en Facebook. Posteriormente se confirmó que era un pez pulmonado sudamericano, llamado Lepidosirene paradoxa. Esos dientes espantosos son placas dentales fusionadas y resistentes que el pez usa para triturar alimentos como moluscos, crustáceos y otras presas. Estos animales respiran aire y habitan en pantanos o aguas lentas de Sudamérica. En temporadas de sequía, logran enterrarse en el lodo y bajar su metabolismo hasta que el agua vuelve. A diferencia del pez pulmonado africano, esta especie no suele crear un capullo de mucosidad duradero. Este ser es clave para la ciencia porque los peces pulmonados pertenecen a los sarcopterigios y son de los parientes vivos más cercanos a los tetrápodos, grupo que abarca anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Su anatomía ayuda a entender cómo evolucionaron los rasgos para vivir en la Tierra. ¿Sentirías miedo al ver a este pez pulmonado deslizándose por un arrozal? Cuéntanos qué piensas. Durante el verano de 2020, varios voluntarios que limpiaban el río Olentangy en Delaware, Ohio, esperaban encontrar la basura de siempre: bicicletas, latas o neumáticos viejos. Lo que no imaginaron fue hallar un objeto metálico gigante de 400 kilogramos, tan pesado que fue necesaria una excavadora para llevarlo hasta la orilla. La ciudad subió fotos a las redes pidiendo ayuda para identificar la pieza. En pocas horas, los usuarios afirmaron que era una cápsula de la NASA perdida. Otros decían que eran restos de un ovni. La realidad fue mucho menos impactante, pero aún así curiosa. Se trataba de una boya enorme de un antiguo parque acuático que funcionó en esa zona hace décadas. Con el paso de los años, perdió su capacidad de flotar, se llenó de sedimentos y terminó en el fondo del río, donde permaneció mucho tiempo hasta volverse irreconocible. En diciembre de 2024, un video de TikTok se volvió viral tras mostrar una escena que detuvo a millones de usuarios. Flotando en las inundaciones del sur de Tailandia, apareció una serpiente gigante. Era una pitón reticulada, que se estima medía varios metros de largo, dejándose llevar por la corriente con el vientre notablemente hinchado. Algunos informes indicaron que supuestamente se había comido a un perro. La temporada de lluvias en el sur de Tailandia provocó inundaciones severas, y ese desbordamiento desplazó a la fauna silvestre de formas que la mayoría de la gente nunca llega a imaginar. El 4 de julio de 2025, inundaciones repentinas catastróficas azotaron el río Guadalupe en el condado de Kerr, Texas. En el área de Hunt, el río subió casi 8 metros en apenas 45 minutos. El desastre mató al menos a 136 personas en todo el estado, incluyendo a 27 campistas y guías del Camp Mystic. En su punto máximo, los expertos calcularon que más de 3.700.000 litros de agua por segundo bajaban por el cauce. Una sobreviviente fue Devin Smith, una joven de Midland, Texas, que acampaba con su familia cuando la inundación llegó antes del amanecer. Las aguas la arrastraron y la llevaron muchos kilómetros río abajo. Informes locales dicen que recorrió casi 29 kilómetros, o más de 24 kilómetros, según otros relatos, antes de ser hallada aferrada a un árbol cerca de Center Point. Carl Jeter, un residente de la zona, escuchó sus gritos y avisó a los rescatistas, quienes la salvaron en un bote. Smith sobrevivió, pero varios miembros de su familia fueron confirmados luego entre los fallecidos. Su historia se convirtió en uno de los relatos de supervivencia más difundidos del desastre del río Guadalupe del 4 de julio.
En 2014, agentes del condado de Autauga, Alabama, hallaron algo muy inquietante cerca del pantano de Bear Creek mientras buscaban un coche robado. 21 muñecas de porcelana clavadas en estacas de bambú, puestas con un orden específico. Algunas tenían rostros pintados de blanco. A otras les faltaba la cabeza por completo. Todas estaban ubicadas para mirar fijamente hacia afuera del pantano. Esa zona ya era famosa por sus leyendas locales aterradoras. Los vecinos hablaban de fantasmas y viejos relatos sobre una madre que vagaba por el lodo buscando a su hijo fallecido. Cuando las fotos de las muñecas llegaron a Internet, esos mitos se volvieron aún más oscuros. Lo que más perturbó a la gente no fue solo el aspecto de las muñecas, sino lo planeada que parecía la escena. La oficina del sheriff cerró el caso diciendo que fue una broma de Halloween, pero nadie confesó ser el autor. Las muñecas fueron retiradas, aunque el misterio de quién las puso ahí y con qué fin nunca se resolvió. ¿Conoces la película Annabelle? Estas muñecas me recuerdan mucho a esa cinta. Dime si piensas igual que yo. La salamandra gigante de China figura entre los anfibios más grandes del planeta, y su grupo incluye a los ejemplares más enormes que se conocen hoy. Los individuos de gran tamaño pueden superar el metro con 20 centímetros y pesar decenas de kilogramos, con reportes raros que rozan el metro con 80 centímetros. Posee una cabeza ancha y plana, ojos minúsculos y una piel arrugada con manchas que le da un aspecto prehistórico impactante. Estas salamandras habitan en ríos y arroyos de montaña fríos, limpios y rocosos en China. Pertenecen a un linaje antiguo que se remonta a unos 170 millones de años, hasta el período Jurásico, por lo que suelen llamarse fósiles vivientes. Son depredadores totalmente acuáticos y muy reservados. No son agresivos con los humanos por naturaleza, pero pueden morder con fuerza si se les toca o amenaza. Así que intentar atraparlas es peligroso y debe evitarse. En libertad. Están en peligro crítico de extinción debido a la caza excesiva, la pérdida de su hábitat, la contaminación y el daño a los ecosistemas de los arroyos de montaña. En septiembre de 2024, una escultura submarina del artista Jason de Kyres Taylor fue colocada en el río Stour, en Canterbury, Kent, cerca del puente Westgate. La obra, llamada oficialmente Alluvia, muestra a una mujer recostada bajo el agua y se inspira en la célebre pintura Ofelia de Millés y en los casos históricos de ahogamiento en dicho río. Está fabricada con vidrio reciclado, luces LED y acero inoxidable marino. Cuenta con sensores ambientales y brilla por dentro al anochecer. La escultura generó opiniones divididas rápidamente. Algunos vecinos la calificaron como perturbadora o morbosa porque parece una mujer real ahogada, vinculando esa imagen con tragedias ocurridas en el río Stour y la costa de Kent. Taylor defendió su creación afirmando que el arte debe generar preguntas y emociones, además de invitar a reflexionar sobre temas complejos como la historia, el entorno y la empatía. ¿Crees que una escultura que simula a alguien ahogado deba estar en un río público? Dinos qué opinas en los comentarios. Mucha gente jamás ha visto una tortuga caimán en persona. Diversas organizaciones la consideran la tortuga de agua dulce más grande de Norteamérica. Puede llegar a pesar hasta 115 kilogramos. Posee un aspecto prehistórico, con un caparazón lleno de crestas, un pico ganchudo y unos ojos que parecen pertenecer a una criatura que ha vivido desde la época de los dinosaurios. La tortuga caimán es descrita frecuentemente como una reliquia viviente por su forma antigua. Pasa gran parte del tiempo en el lecho de los ríos, donde se queda inmóvil con la boca abierta, moviendo un apéndice rosado en su lengua que parece un gusano para atraer peces. Cuando la presa se acerca, la tortuga cierra sus mandíbulas de golpe. Su mordida puede provocar heridas muy graves, aunque hay quienes intentan tocarlas o atraparlas. Esto es sumamente peligroso y debe evitarse por completo. En 2016, varias zonas de las vías fluviales del sur de Florida
sufrieron una grave proliferación de algas verde-azuladas, fenómeno también llamado floración de cianobacterias. Capas espesas de color verde aparecieron en el lago Okeechobee, el canal y estuario de St. Lucie, el río Caloosahatchee y las costas cercanas. Los habitantes y las autoridades describieron el agua como maloliente y alarmante a la vista, por lo que las agencias de salud advirtieron evitar el contacto directo, ya que las cianobacterias generan toxinas que pueden provocar sarpullidos, tos, dolor de garganta y malestar estomacal. Esta crisis fue impulsada por el exceso de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, provenientes de descargas del lago, residuos agrícolas y urbanos, contaminación de cuencas y aguas residuales. Las lluvias intensas y la gestión del agua facilitaron que este líquido cargado de nutrientes fluyera por canales y estuarios. Por momentos, las algas cubrieron áreas enormes del lago Okeechobee y se extendieron río abajo, creando uno de los problemas ecológicos más visibles de aquel año en Florida. Existe una escultura en Wicklow, Irlanda, que ha sido calificada como una de las más inquietantes del mundo. Fue diseñada por un hombre alemán llamado Victor Langheld y ubicada en un jardín privado llamado Victor's Way. La obra muestra a una figura esquelética y muy delgada en un bote que se hunde, con las manos estiradas mientras es consumida lentamente por aguas cubiertas de algas. La pieza se titula El fin del barquero y busca representar el agotamiento extremo. La idea es que algunas personas se esfuerzan tanto por sus metas que agotan hasta su último recurso. Y cuando por fin llegan al agua, no tienen nada para poder cruzarla. La estatua está tallada en granito negro y se encuentra en un estanque que se ha vuelto verde por las algas, lo que aumenta esa sensación de abandono y tristeza. Quienes la visitan dicen que estar frente a El fin del barquero es realmente perturbador, no por ser algo grotesco, sino porque se siente muy real. ¿Crees que esta estatua impresiona tanto porque se parece mucho al agotamiento real que vivimos hoy? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides revisar el contenido extra que aparece arriba a la derecha. El salmón real, conocido también como salmón chinook, representa la especie más grande entre los salmones del Pacífico. Son muy valorados tanto en la gastronomía como en la pesca deportiva debido a sus impresionantes dimensiones y a su gran resistencia. Un ejemplar de gran tamaño puede luchar con muchísima fuerza al ser enganchado. Pero la idea de que son conocidos por arrastrar a los pescadores al agua es una exageración y no debe tomarse como algo común. Según datos de agencias pesqueras, estos peces pueden alcanzar una longitud de 1,5 metros y pesar hasta 59 kilogramos. Sin embargo, la mayoría de los adultos son bastante más pequeños, midiendo en promedio 1 metro de largo y pesando cerca de 14 kilogramos. En enero de 2023, una fuerte sequía redujo el nivel del río Missouri cerca de Kansas City a solo 40 centímetros de profundidad. 2 hombres, un trabajador del asfalto y un mecánico, caminaban por el lecho expuesto cuando notaron algo semienterrado en el lodo. Se trataba de un cráneo fosilizado de 76 centímetros de ancho, con los cuernos intactos, cubierto de sedimentos y moluscos, con un peso aproximado de 7 kilogramos. Los expertos lo identificaron como restos del Bison antiquus, una especie extinta que era entre un 15 y un 25% más grande que el bisonte americano actual. Estos animales llegaban a medir 2 metros con 25 centímetros de alto y pesaban hasta 1,600 kilogramos. Habitaron Norteamérica tras cruzar desde Siberia por el puente de Bering y desaparecieron al terminar el Pleistoceno, hace unos 10,000 años. En junio de 2017, se halló una canoa monóxila de la cultura Caddo junto al Río Rojo, al norte de Shreveport, Luisiana. Esta embarcación, tallada en un único tronco de ciprés calvo, data aproximadamente de los años 1298 a 1413 y mide algo más de 10 metros de largo. La División de Arqueología de Luisiana la describe como la nave anterior al contacto más grande
encontrada en el sureste de los Estados Unidos. La canoa fue fabricada probablemente por el pueblo Caddo, que habitaba la llanura aluvial del Río Rojo y usaba las rutas fluviales para el transporte, el comercio y la interacción social. Los arqueólogos consideran que fue ahuecada usando brasas y herramientas, y luego empleada para mover personas y mercancías. Su conservación se debió a que estuvo enterrada siglos en lodo húmedo y con poco oxígeno, lo que frenó su descomposición. El hallazgo es increíble no porque la sequía la expusiera en 2025, sino porque un navío de madera del siglo XIV logró sobrevivir al clima húmedo de Luisiana. Tras su hallazgo, fue restaurada en la Universidad de Texas A&M y se planeó su exhibición en Luisiana. En 2020, Ronald Borgward localizó una pequeña figura de bronce mientras exploraba el río Toyense en el noreste de Alemania. El objeto, de unos 14.7 centímetros de altura y un peso de 155 gramos. Tenía una cabeza ovalada, nariz marcada, brazos en forma de asa y rasgos femeninos estilizados. Fue encontrada en Weltestin 13, un sitio conocido de la Edad del Bronce en el Valle del Toyense. La estatuilla es uno de los 13 ejemplares conocidos de este tipo en el sur de Escandinavia y el noreste de Alemania. Muchos hallados en humedales o ríos cerca de la región báltica. Los expertos la sitúan en la Edad del Bronce nórdica tardía, cerca del siglo VII antes de nuestra era. Ciertos investigadores sugieren que estas figuras podrían ser objetos con peso regulado, vinculados a un sistema de medida escandinavo antiguo, pues su masa se acerca a múltiplos de una unidad de 26 gramos. Otros sostienen que su rareza, forma peculiar y depósito en el agua apuntan a usos rituales, conmemorativos o simbólicos. Lo que es evidente es que la figura muestra vínculos de larga distancia en el mundo báltico y que el Valle del Toyense siguió siendo una ruta clave siglos después de su famoso conflicto de la Edad del Bronce. En la bahía de Little Traverse, cerca de Petoskey, Michigan, un crucifijo de mármol italiano blanco de 3 metros y 35 centímetros descansa en el fondo a unos 6 o 7 metros de profundidad. La obra fue encargada en 1956 por la familia de Gerald Shipinski, un joven de 15 años que falleció en un accidente con un arma en una granja. La pieza se talló en Italia, pero sufrió daños durante el transporte. Fue rechazada y luego vendida en una subasta de seguros por $50 al Club de Buceo Superior Marine de Wyandotte. En 1962, el grupo la colocó en la bahía de Little Traverse, inicialmente como un homenaje al buzo Charles Raymond, quien murió ahogado en el lago Torch. Con el tiempo, su propósito creció para recordar a todas las personas desaparecidas en los grandes lagos y en el mar, cuando el hielo del invierno es firme. Varios voluntarios cortan un agujero de observación, limpian el crucifijo y lo iluminan bajo el agua, creando uno de los monumentos submarinos más singulares de todo Michigan. El pejelagarto aguja, o catán, hace honor a su nombre. Su hocico largo y plano posee 2 filas de dientes afilados, lo que le da la apariencia de una cabeza de caimán unida al cuerpo de un pez. Puede alcanzar más de 3 metros de longitud y pesar por encima de los 135 kilogramos. Su estructura está protegida por escamas ganoides gruesas en forma de diamante, tan resistentes que los pueblos indígenas de Norteamérica las utilizaban históricamente como puntas de flecha. Este pez milenario ha existido por cerca de 100 millones de años. Logró sobrevivir al evento de extinción que terminó con los dinosaurios no aves. Superó las glaciaciones y todavía se desplaza por los ríos, pantanos y lagunas del sur de Estados Unidos, casi de la misma forma que lo ha hecho por siglos. A pesar de su aspecto imponente, el pejelagarto aguja no se considera una amenaza grave para los seres humanos y los ataques registrados son sumamente extraños. Aún así, toparse con uno en aguas turbias sería muy inquietante. Un pez más largo que la altura de una persona, blindado con escamas duras y con una boca repleta de dientes.
No necesita atacar para resultar aterrador. Su sola presencia basta. El sábalo del Atlántico no es un monstruo de río en el sentido tradicional. No se esconde en el lodo ni ataca desde las sombras. Su poder es mucho más impactante. Se lanza fuera del agua. Habita en las cálidas costas del Atlántico y en los ríos, bahías y estuarios conectados a ellas. El sábalo puede alcanzar los 2.4 metros de largo y pesar más de 130 kilogramos. Su cuerpo está cubierto por grandes escamas plateadas que brillan como espejos. Cuando un pescador lo atrapa, o a veces cuando se asusta, el sábalo puede saltar violentamente del agua, girando y sacudiéndose antes de caer con fuerza. Pescadores de todo el mundo viajan para buscar al sábalo por este comportamiento explosivo. Las capturas más grandes registradas rondan los 130 kilogramos, situándolos entre los peces deportivos más potentes. Lo que los vuelve peligrosos no es la agresividad, sino su fuerza e imprevisibilidad. Existen casos documentados de sábalos que saltan dentro de botes y lastiman a las personas. Es precisamente el tipo de animal que convierte un río tranquilo o un canal costero en algo inolvidable. El bagre gigante del Mekong posee el récord mundial Guinness al pez de agua dulce más grande jamás capturado. El ejemplar del récord fue pescado en el norte de Tailandia en 2005. Pesaba 293 kilogramos y medía casi 2.7 metros de largo, lo que lo hace más pesado que muchos osos grandes y más largo que la altura de la mayoría de las personas. Pese a su tamaño, el bagre gigante del Mekong carece casi por completo de escamas. Su piel lisa y pálida le da un aspecto inusual, casi fantasmal. Resulta aún más sorprendente que este pez enorme se alimente principalmente de algas y materia vegetal. Uno de los peces de agua dulce más grandes jamás registrados no es un depredador, sino un consumidor tranquilo. La especie está en peligro crítico de extinción. La construcción de presas en el río Mekong ha alterado sus rutas de migración, mientras que la pesca excesiva y los cambios en su hábitat han provocado un fuerte descenso en su población. Las estimaciones sugieren que sus números han caído drásticamente durante el último siglo. Un pez que evolucionó para alcanzar tamaños récord. Vivió alimentándose de algas y sobrevivió por eras en uno de los grandes sistemas fluviales del mundo. Está desapareciendo ahora. En lo profundo de la cuenca del río Amazonas habita un pez que parece casi irreal, el arapaima, conocido como pirarucú. Puede superar los 3 metros de largo, con reportes históricos de ejemplares que alcanzaron unos 4 metros y medio y más de 200 kilogramos. Su cuerpo está protegido por escamas gruesas y entrelazadas, tan resistentes que soportan las mordeduras de las pirañas. Los pueblos indígenas han usado tradicionalmente esas escamas como limas de uñas y herramientas de corte. El arapaima respira aire. Debe subir a la superficie con regularidad, generalmente cada 10 o 20 minutos, para tragar oxígeno antes de hundirse de nuevo en el agua turbia, en los ríos donde vive. Esto significa que un pez más grande que muchas personas puede emerger de pronto, respirar y desvanecerse otra vez, a pesar de su tamaño, armadura y extraño hábito de respirar aire. No se conoce al arapaima como un depredador de humanos. Se alimenta principalmente de peces, crustáceos y otros animales pequeños. Su mayor amenaza es la gente. La pesca excesiva y la presión sobre su hábitat han reducido sus poblaciones en partes del Amazonas. Este antiguo pez acorazado sobrevivió millones de años. Desarrolló escamas para resistir pirañas y aprendió a respirar aire. Pero la presión humana lo está borrando de ríos que ocupó mucho antes de que llegáramos nosotros. El bagre piraíba es conocido en partes de Sudamérica como el diablo negro. Vive en los canales profundos y oscuros del Amazonas y sus afluentes, donde puede crecer cerca de 3 metros de largo y pesar más de 180 kilogramos. Su boca es enorme, lo bastante ancha para tragar presas grandes enteras, y está llena de pequeños dientes orientados hacia adentro que dificultan cualquier escape una vez que la presa es capturada.
A diferencia de la arapaima, la piraíba es un depredador activo. Se alimenta de peces grandes y otros animales. Y los pescadores locales han contado por mucho tiempo historias que lo vinculan con desapariciones humanas. Esos relatos siguen sin verificarse, pero han atraído suficiente atención para que investigadores y equipos de documentales analicen si un bagre de este tamaño podría llevarse a una persona. Lo que nadie discute es el tamaño, la fuerza y la presencia del animal en aguas donde la gente nada, pesca y viaja. El Amazonas no es un río decorativo, es un ecosistema de trabajo. Y la piraíba es uno de sus depredadores más poderosos. Y eso es lo que hace que los ríos sean tan aterradores. Un río puede exponer algo enterrado por siglos. Puede arrastrar vida silvestre a las calles de la ciudad. Puede ocultar a una criatura lo suficientemente grande como para hacerte dudar de qué más se mueve allá abajo. Y en momentos de desastre, como mostró el río Guadalupe en 2025, puede transformarse de una corriente pacífica en una fuerza que nadie puede combatir. Así que la próxima vez que estés junto a un río y mires la superficie moverse en silencio frente a ti, recuerda esto. Lo que ves es solo la capa superior. Debajo podría haber historia, peligro, misterio o algo vivo que ha estado allí mucho más tiempo que nosotros. Si disfrutaste el video de hoy, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.